Bienvenidos a la unidad número 2 de conservación de alimentos y bebidas. Empezaremos con la frase que dice: si aumentó la vida útil de los alimentos, la raza humana evolucionó. Con mucho cariño, Luz Marina Carreño Niño. Los temas que vamos a tocar dentro de esta unidad es historia y la conservación de los alimentos, definiciones y química de los alimentos. Historia de la conservación de los alimentos. Dice que para mantener la especie desde sus inicios el hombre se ha alimentado para proveerse de energía y hacer reposición de tejidos. El hombre pasa de cazador a nómada en busca de semillas, frutos, hierbas y empieza con el uso de piedras como herramientas para desgarrar. También utilizaba los intestinos, vejigas de los animales que cazaban y estos los utilizaban por supuesto como utensilios. La necesidad de preservar alimentos surge cuando en sus inicios de forma empírica, sin el más mínimo conocimiento de los mecanismos o la forma como se deterioraban los alimentos, se crea una manera fácil de conservar, o rudimentaria y por casualidad quizás. Entonces teníamos el ahumado, el salado. ¿Por qué las preferencias por ciertos alimentos en los seres humanos actuales y de quienes nos precedieron obedece a? Entonces, a la disponibilidad de alimentos, su composición química, la capacidad de saciarse luego de un periodo de ayuno y la capacidad de adaptarse a la diversidad de condiciones. Entonces, probablemente había frío, había calor, o también en algunos momentos no habría la posibilidad de acceder a los alimentos. También habían condicionantes biológicos que intervenían en la alimentación, y dentro de esos teníamos la dentadura, la anatomía y la fisiología del sistema digestivo, que probablemente también evolucionó. La fisiología de los sentidos del gusto y el olfato, los requerimientos de materia y de energía para poder seguir viviendo. En cuanto a historia, tenemos que Louis Pasteur demostró que en los alimentos hay microorganismos que deterioran los alimentos, que el señor Nicolas Appert fue el primero en trabajar en la conservación de alimentos esterilizados y que a comienzos del siglo XIX la revolución industrial viene con el desarrollo de técnicas de conservación de alimentos, y dentro de esos aparecen los utensilios esmaltados. La siguiente parte hablamos de las definiciones. Para entender el contenido de esta parte, para entender la materia, es importante conceptualizar algún tema específico. En este caso, el que se propone en el mapa mental, aparece un recuadro con todos los términos con los que nos debemos familiarizar. Las fuentes a las que ustedes pueden recurrir: la resolución 2674 del 2013, en la primera parte habla de definiciones. Pueden recurrir al Códex Alimentarios o a la Organización Mundial de la Salud, específicamente en el sitio donde habla de educación en la inocuidad de los alimentos y glosarios referentes al tema. Hablaremos ahora de la química de los alimentos, entendiendo que el agua es uno de los principales ingredientes del alimento. ¿Cuál es la función del agua dentro de los alimentos? Transportar nutrientes en los alimentos, y como característica de los alimentos perecederos, más adelante en el siguiente capítulo entenderemos que ese alimento perecedero tiene una actividad acuosa bastante alta. El agua existe de dos formas en los alimentos: forma libre y forma ligada. Forma libre es cuando usted parte una naranja y esa naranja le escurre agua o el jugo de la naranja. La ligada es que por más que usted deshidrate el producto va a permanecer con algún contenido mínimo de agua. Y por supuesto entendiendo que el agua es el elemento esencial para poder vivir, ya sea de las plantas y de cualquier forma animal. Tenemos los macronutrientes. Los macronutrientes están conformados por proteínas, carbohidratos y grasas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Estas son de origen animal y de origen vegetal. Los carbohidratos es la principal fuente de energía que tiene el cuerpo o los seres humanos, o en este caso también los animales, y tenemos los azúcares, los almidones, la fibra.
Dentro de las grasas tenemos dentro de las grasas tenemos los vegetales, las de origen vegetal y las de origen animal. Entonces vamos con las proteínas de origen vegetal. Están disponibles en leguminosas secas. En este caso hablamos del frijol, lenteja, garbanzos, arvejas. Es decir, leguminosa se refiere a aquel producto que viene en vainas. Tenemos las proteínas de origen animal disponibles en carnes, huevos, vísceras, leche y sus derivados y todos los productos de la pesca. Esta proteína se le denomina proteína de alto valor biológico por la capacidad de absorberse por el intestino o bueno, el cuerpo humano y transformarla rápidamente en reposición de tejidos como en la elaboración de piel. En el caso de los niños en proceso de crecimiento, elaboración de tejido, órganos, entre otras. Dentro de los carbohidratos tenemos los azúcares. Entonces tenemos la fructosa, que se encuentra en frutas maduras. La sacarosa es el azúcar que nosotros conocemos como azúcar común. Tenemos los almidones, que se encuentran en los cereales, tubérculos y en las frutas verdes como el plátano. Tenemos la fibra soluble y fibra insoluble, se encuentra en vegetales, cereales integrales, en este caso la avena. Los macronutrientes, como las grasas, también las tenemos de origen animal y de origen vegetal. De origen animal y origen vegetal. Dentro de las de origen vegetal tenemos el tradicional aceite de olivas, aceite de girasol, tenemos aceite de colza, entre otros. Estos son importantes para el transporte de vitaminas como la vitamina E. Las de origen animal tenemos el chicharrón, o digamos grasa de origen del cerdo. Tenemos la mantequilla, que su origen es de la grasa de la leche. Pasamos a hablar de los micronutrientes. Recordemos que la química de los alimentos está compuesta por macronutrientes y micronutrientes. Vamos con los micronutrientes. Tenemos las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son necesarias en pequeñas cantidades para la protección de la salud, ya que su carencia provoca enfermedades. Tenemos sustancias como los minerales, que también se requieren en cantidades un poco más pequeñas que las mismas vitaminas. En este caso tenemos un representante importante como el calcio y el fósforo en la formación de huesos. Las vitaminas a su vez se dividen en dos grupos, hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles, una gran representante es la vitamina C, que se encuentra en todos los cítricos y especialmente en frutas como la guayaba. Se encuentran ampliamente distribuidas en los alimentos, son solubles en agua, la mayor parte son termolables. ¿Qué quiere decir esto? Que al cocinarse se pierden o se desnaturalizan. Se absorben por la sangre rápidamente, se eliminan por la orina. Así como tan rápido ingresan, si el organismo ya no las necesita, pues las elimina a través de la orina. No producen ningún tipo de toxicidad porque precisamente el proceso de eliminación es muy rápido y se hace por la orina. Y actúan como coenzimas de reacciones metabólicas del organismo. Las liposolubles tenemos la A, la D, la E y la K. Recordemos que la vitamina D es la vitamina E, se obtiene a través de la exposición al sol. Entonces, ¿qué quiere decir liposolubles? Solubles en solventes grasos, es decir, solubles en la grasa. Por eso es importante la ingesta de grasas en nuestras dietas. Son termoestables, es decir, que a diferencia de las hidrosolubles, estas sí, digamos, no se desnaturalizan ante el calor. Se absorben por la linfa lentamente, se almacenan en el hígado y tejido adiposo, se eliminan por la bilis lentamente, pueden producir toxicidad y tienen una función fisiológica específica. Tenemos
que los micronutrientes a su vez están compuestos por macrominerales y microminerales. Los microminerales u oligoelementos en menor cantidad y la ingesta, o sea, deben permanecer en el organismo, están en menor cantidad y la ingesta es menor. Dentro de esos tenemos el calcio, el fósforo, los más conocidos en la formación de los huesos, el hierro, el zinc, el flúor, el yodo, entre otros. El sodio, el potasio y el cloro están presentes en las sales en los líquidos corporales. Los minerales forman parte de la estructura de muchos tejidos, por ejemplo, calcio, fósforo en los huesos. Constituyentes esenciales de hormonas, por ejemplo, el yodo en la tiroxina que produce la glándula de la tiroides. Y para terminar tenemos estos referentes bibliográficos. Les recomiendo, estimados estudiantes, que recurran a la biblioteca virtual que la universidad posee. Entonces, aquí están para que por favor consultemos y ampliemos nuestros conocimientos. Muchas gracias.